Dice en Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se puedan desear no son de comparar con ella. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Parece que la sabiduría es conocer la palabra de Dios, lo que proviene de la palabra de Dios. Am, en el principio, era el verbo. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hubo un hombre, Juan, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recordemos esto, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas con su palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se puedan desear no son de comparar con ella. Nada, nada se puede comparar con la palabra del Señor Dios Todopoderoso que está en su Biblia. Nada, ni las piedras preciosas, ni las cosas que se puedan desear. Entonces la sabiduría es importante. Muy importante. En Proverbios 9:19 dice, con sabiduría el Señor fundó la tierra,
Con entendimiento creó Dios los cielos. Vamos a buscarlo de la versión Valera 1960 para leerlo como dice ahí. Proverbios 3:5. Proverbios 3:19. La sabiduría es tan importante que Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Parece que la sabiduría es algo que no se ve, hecho de lo que no se ve. Dice en Hebreos 11, voy a ahora sí leerlo del original interlineal griego-español de Francisco La Cueva. Entonces primero voy a leer lo que es la fe. Parece que la sabiduría es la fe. Parece ser que la sabiduría es la fe. Proceder con sabiduría es con fe. Vamos a ir a Hebreos 11, 1. Y es la fe de lo que se espera base segura, de realidades prueba convincente que no se ven, porque con esta fueron acreditados los antiguos. Por fe entendemos haber sido formados los mundos con una palabra de Dios, de modo que no de cosas que se dejan ver, lo que se ve ha sido hecho. Por fe entendemos haber sido formados los mundos con una palabra de Dios, de modo que no de cosas que se dejan ver, lo que se ve ha sido hecho. Entonces, si la fe es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven, eso es más, es de un valor altísimo para Dios, más valiosa que el oro, más valiosa que el oro. Bueno, a veces está un poco lento el internet para poder buscar un versículo. Pido mis disculpas, pero bueno, en algún momento aparecerá. Entonces, la fe es tan importante para Dios que es lo único que importa para salvación de un alma. Para salvación de un alma, Dios no considera las obras suyas, que si son buenas, que si son malas, ya eso ya pasó. Ya el antiguo pacto en la ley de los mandamientos quedó absuelta, ya fue quitada para siempre. Entonces, lo que importa ahora para Dios es la fe en el Evangelio, única y exclusivamente en el Evangelio, que usted crea en algo que usted nunca va a ver con sus ojos en esta tierra. Usted nunca va a ver a Cristo muriendo por sus pecados en la cruz, nunca va a ver la cruz, nunca va a ver el alma de Cristo poniéndose en lugar de su alma, pero usted está demandado a
arrepintiéndose, cambiando por completo su mente de los conceptos erróneos de este mundo, acomodar los pensamientos a la palabra de Dios, que es la sabiduría, y acceder por la puerta de salvación. La puerta es Cristo, mediante la fe, mediante una completa certeza y convicción de todo corazón de que esta es la verdad. Entonces, en la Biblia decía en Primera de Pedro 1:7 que la fe es mucho más preciosa que el oro. La fe es como el oro, o sea, es valiosísima para Dios. Entonces, para Dios no es valioso que nosotros hagamos obras. De hecho, en Isaías 64:6 dice que todas, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, todas las obras nuestras que intentamos presentar como justas ante Dios, para Dios son como trapos de inmundicia. No son válidos para nada, porque la obra perfecta de salvación ya fue consumada en la cruz por Jesucristo, que como un cordero perfecto, sin mancha, murió por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, conforme a Juan 1:29. Cuando Juan vio al Señor Jesucristo que venía a él para bautizarse, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Somos nosotros mismos los que quitamos nuestro pecado con nuestras obras? No. El pecado que ha sido hecho en el pasado o en cualquier momento de su vida, ahí está para siempre y se paga como se pagan los pecados, con el desamparo eterno de su alma en el lago de fuego, conforme Ezequiel 18:4, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces ya no importa si usted hace buenas obras cada día, el resto de su vida, por 100 años más, haciendo obras que para usted son justas, supuestamente, pero para Dios son como trapos de inmundicia y no son válidos para salvar su alma. Entonces, ¿qué es lo que usted puede aportar para la salvación de su alma? Siendo que ya Cristo consumó una obra de salvación por completo, para salvar a todo el mundo. Lo único que usted puede aportar es las dos demandas que Dios quiere que usted cumpla. Los dos requisitos que están en Marcos 1:15, cuando el Señor Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Recordando que ese creer es con fe, sin poner en duda nada, sin poner en duda ni una tilde ni un punto de la palabra de Dios, que es la verdad. Porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, el cielo y la tierra son igual como nosotros, como la hierba que se seca y es quemada en un día. Es lo mismo con el mundo, todo pasará, el mundo se va a acabar, el cielo, todo lo que conocemos ya no va a ser nunca más, porque solo los verdaderos hijos de Dios, los que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio, van a ser partícipes de un nuevo cielo y una nueva tierra que el Señor va a establecer para nosotros. Pero bueno, lo importante aquí es que usted haga efectiva la salvación para usted creyéndola. Que usted, por la fe, por la base segura de lo que se espera, por la prueba convincente de realidades que no se pueden ver, que por la fe usted entre por la puerta. La puerta es Cristo. Como dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que están entrando a través de esta puerta ancha a la destrucción. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo. Muy pocos están encontrando este camino porque tienen en su mente la religión y tienen que cambiar de mente, verse condenados, moralmente corrompidos, espiritualmente muertos por haber pecado una sola vez y sus almas condenadas debido al decreto donde el Señor Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Los religiosos no piensan eso, los religiosos están sin el arrepentimiento, recordando que arrepentimiento viene del griego metanoia, donde meta quiere decir cambio y noia quiere decir de los pensamientos. O sea que los pensamientos del ser humano están erróneos, errados, y el ser humano se aferra a seguir pensando así. Y no es como tú piensas, es conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Él dice. Nosotros estamos moralmente corrompidos. ¿Cómo sabemos eso? Pues en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Estamos espiritualmente muertos. En en el capítulo 3 de Juan, el Señor le decía a Nicodemo, no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del Espíritu de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces tienes que nacer de nuevo espiritualmente para poder ser conocido por Dios, para que el Espíritu de Dios morando dentro de ti te haga parte de la iglesia de Cristo. ¿La iglesia de Cristo son las religiones? No. La iglesia de Cristo son cada uno de los individuos los cuales un día en sus vidas se arrepintieron y creyeron en el Evangelio y el Espíritu de Cristo vino a morar dentro de esas personas y ahora son hechos hijos de Dios para conformar lo que es la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo no es un templo hecho de manos de hombres. La iglesia de Cristo son los individuos, seres humanos, pecadores, pero que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Es la única diferencia. Entonces, viéndose en ese estado, que además de todo, el alma, la cual es eterna, está demandada a comparecer en justicia ante el gran trono blanco y ser lanzada al lago de fuego por la eternidad debido a uno o más pecados, pero basta un solo pecado para que el alma ya sea lanzada al lago de fuego, uno es suficiente. Viéndose así usted mismo, condenado, caminando por el camino ancho que conduce a la destrucción, usted va a decir probablemente que no. Usted va a decir que no, que usted no está en el camino ancho que conduce a la destrucción, que usted es una buena persona, que usted ayuda al prójimo, que usted ama incluso a sus enemigos, que usted sigue los mandamientos, sigue la ley, que usted es una buena mujer, un buen hombre, que es trabajador, que nunca ha tenido malas intenciones, que ha cometido errores, pero que esos errores no son tan graves como para que Dios lo envíe al agua de fuego. Pues la palabra de Dios es muy clara en Ezequiel 18:4 que dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahí Dios no está haciendo ninguna distinción de pecado ni contando una cantidad de pecados determinada para ahí, ahora sí, condenar un alma. No, ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo es que se muere un alma? Sabemos cómo se muere un cuerpo, pero ¿cómo se muere un alma? El alma se muere siendo desamparada en el lago de fuego por la eternidad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy
el camino y la verdad y la vida. Dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces usted tiene que estar en la vida. O sea, la vida tiene que estar dentro suyo. O sea, que usted sea sellado por el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de Cristo venga a morar dentro suyo. ¿Cómo se logra eso? Guardando santidad, dejando el pecado, siendo la mujer más recatada del mundo, siendo el hombre más, más esforzado, más trabajador del mundo. No, es que no es por obras. De verdad se los digo que no es por obras. Esto está escrito en la Biblia, yo no lo estoy inventando. Dice Tito 3:5 que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ¿cómo viene el Espíritu Santo de Cristo a morar en mí? Por la fe. Recordemos que la fe para Dios es más valiosa que el oro. Entonces, ¿qué le puedo yo dar a Dios a cambio de la salvación de mi alma? Nada que yo haga o deje de hacer, solamente la fe. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso está en Mateo 16:26. Lo voy a leer más específicamente para usted. Dice Dios, preguntándole a usted, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Usted es un hombre trabajador. Perfecto. Siga así, o sea, de verdad me alegra que usted sea así. Pero usted le puede entregar a Dios a cambio de su alma todas las horas de trabajo que usted ha hecho o todo el dinero que usted tiene ahorrado en el banco. No. O usted, señora, usted le puede entregar a Dios todas las veces que usted va de rodillas, todas las veces que usted se persina y le dice a los demás Dios te bendiga y le ayuda a los demás, ¿le va a poder dar usted eso a cambio de Dios, a cambio de su alma? No. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si usted se muere hoy, ¿a dónde va a quedar el dinero que usted tiene en el banco? Si usted se muere hoy, ¿a dónde va a quedar la hermosa casa que usted tiene limpiecita para su familia, para sus hijos? ¿Dónde queda todo eso? No sirve de nada. O sea, sirve para este mundo y está perfecto. O sea, de verdad está buenísimo. Pero yo estoy hablando de la eternidad, de su alma. Dentro suyo hay un alma que tiene existencia eterna. ¿Dónde va a ir su alma después de morir? ¿Dónde? Porque todas las riquezas de este mundo no se comparan a la sabiduría de poder entender las cosas de Dios y adquirir la vida eterna para usted. Entender, cambiando la mente, teniendo esa metanoia, cambio en los pensamientos, poder entender la magnífica, grandiosa, extremadamente importante obra de salvación que Cristo hizo por usted en la cruz, que por amor se entregó a sí mismo y murió por los pecados suyos para que usted no los tenga que pagar en el tormento eterno, por una eternidad, por siempre. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don, el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces recordemos, hay un mensaje terrible, horrible, espantoso para usted. Y usted no va a querer oírlo, pero tiene que oírlo porque es la verdad. ¿Ok?
Tiene que oírlo para cambiar la mente y poder buscar la solución para usted. Este mensaje terrible, horroroso, que nadie quiere oír, es que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ya no hay quite de eso. No hay manera, o sea, no hay manera de borrar eso. Usted ya pecó, igual que yo. Y en su vida no hay nada que usted pueda hacer para enmendar eso o dejar de hacer. Porque la paga del pecado es la muerte, del alma. Más, ahí vienen las buenas nuevas, la parte buena. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo? ¿Cómo hizo el Señor que nosotros pudiésemos adquirir la vida eterna como un regalo gratuito? Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra a morir por nuestros pecados y así nos salvó. Solamente así, creyendo, usted puede entrar por la puerta y ir por el camino, la verdad y la vida, con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, sabiendo que nadie va al Padre sino por Él, sino solamente entrando por esa puerta estrecha y estando en el camino que conduce a la vida. Estando en ese camino que conduce a la vida, usted tiene el sello del Espíritu Santo. Ese sello no se quita por nada. Ese sello es para siempre. ¿Por qué? Porque vida eterna, lo que Dios nos prometió, la vida eterna, es para siempre. Juan 10:28. Y yo les doy la vida eterna, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. La vida eterna significa eterna, que es para siempre. No es algo momentáneo. Eterno significa para siempre. O sea que su alma, la cual tiene existencia eterna, esté en la vida, no en la muerte eterna. Por eso es importante este mensaje, que usted lo pueda interiorizar de la mejor manera posible. Que no pase por alto las palabras de sabiduría de Dios. Que sea usted sabio, que adquiera la sabiduría, entendiendo y comprendiendo las cosas de Dios. Adquiera la sabiduría para usted. Adquiera lo más inteligente que usted pueda hacer, que es creer por la fe en el Evangelio. Porque el Señor le dice a los que rehúsan este mensaje, en Lucas 12:20, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será todo lo que has provisto? ¿De quién será el dinero que está en el banco? ¿De quién serán tus propiedades, tu casa? ¿De quién será la decoración de tu casa, tu computadora, tu piscina, tu trabajo? ¿De quién será? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y recordemos que ser rico para con Dios es tener la fe, que para Dios es más valiosa que el oro. Recordando que la fe es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. Que Cristo nos salvó es una realidad absoluta. En Tito 3:5 dice que nos salvó, no que te va a salvar ahí cuando te mueras. Ahí Dios va a hacer una suma, un cálculo de todos tus pecados, y luego le va a restar lo que son las obras buenas que hiciste, para hacer un promedio ahí, y entonces ahí verás si eres salvo o no. No. La palabra es clara: nos salvó. Nos salvó, Tito 3:5. Nos salvó, pasado. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Es decir, que usted crea en la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es infinita.
para no darle a usted lo que usted merece. Que como pecador que usted es, y yo también, soy una persona pecadora, merecemos ir al lago de fuego a pagar como se pagan los pecados, con la muerte eterna del alma, pero que por fe nosotros podemos entrar por la puerta y ahora ya no tenemos que ir a ese juicio, ¿verdad? Porque dice que de cierto, dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y dice, repito, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ya la tiene, ya, ahora, en este instante, tiene vida eterna. Y a juicio, aquel juicio terrible ante el gran trono blanco, no viene, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces no haya este juicio. Al que está en Apocalipsis 20:11, cuando Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué? Porque ellos en vida no hicieron efectiva la salvación que ya Cristo había consumado cuando Él murió por nuestros pecados. No tomaron ese otro juicio donde fue Cristo el que tomó nuestro lugar y fue juzgado Él por nuestros pecados, cuando, cuando Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, conforme a Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y ahí se hizo un juicio también justo, donde fueron ya remitidos todos nuestros pecados a Cristo, para que Él pagase en lugar de mí, para que Él pagase en lugar de usted. Claro que usted tiene que hacer efectiva esta salvación creyéndola, creyendo que ya todos sus pecados de toda su vida, los pecados que conforman toda su vida, desde inicio a fin de su existencia en esta tierra, fueron todos esos pecados cargados en Cristo, y Dios los castigó como se castigan los pecados, con el desamparo eterno del alma de Cristo en su lugar, en mi lugar. Por lo tanto, ya yo no tengo que pagar, usted tampoco tiene que pagar como se pagan los pecados, porque Cristo los pagó. Entonces, haga efectiva esta salvación por la fe. Esta salvación es gratuita. Como decía Tito 3:5, que nos salvó ya, Dios ya nos salvó. No por obras de justicia, no vaya a este juicio ante el gran trono blanco, donde ahí sí van a ser juzgados por sus obras, y sus obras van a ser malas. Conforme a lo que dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿qué clase de obras hacemos nosotros si no hacemos el bien? Hacemos el mal. Y si nuestras obras son juzgadas así, como en realidad son malas, pecaminosas completamente, tendríamos nosotros que ir a pagar al lago de fuego por la eternidad. Pero yo no, porque yo ya creí, me arrepentí, creí en el Evangelio,
y Dios me hizo ya entrar por la puerta estrecha, porque yo creí, por la fe. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, yo siendo una injusta, pecadora, depravada, inmunda ante Dios, no tengo ninguna obra de justicia que ofrecer. Por el contrario, todas mis justicias son como trapos de inmundicia, pero yo, siendo una injusta, perversa mujer en este mundo, mi completa vida es injusticia de principio a fin. Dios a mí me declaró justa por mi fe, conforme a lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la idea de todo este tiempo dispensacional, desde que Cristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Ahí empezaron a integrarse personas que fueron creyendo y se fueron conformando las iglesias de Cristo. Y ahora que ya estamos al puro final del tiempo de la gracia, todavía hay espacio para usted. Todavía hay espacio para que usted entre por la puerta a esta salvación. Se entra por la fe. No rehúse esta salvación tan grande, no rechace este regalo. Es gratis. Es por creer. En Mateo 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De manera que la salvación no es por lo que usted haga, por lo que usted siga pecando o deje de pecar. No, es por creer con fe, con absoluta certeza y convicción. Y el bautismo es algo que acontece automáticamente después de haberse arrepentido en efecto y creído en el Evangelio en efecto. Entonces Dios lo sella a usted con el Espíritu Santo. El bautismo es una inmersión del Espíritu dentro de usted. Es invisible este bautismo, a la figura del cual, 1 Pedro 3:21, el bautismo que ahora corresponde, nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne. Seguimos pecando, lamentablemente, pero la salvación, la justificación de nuestra alma no se quita jamás, porque ya quedamos judicialmente incondenables, inmunes a la muerte, al pecado. ¿Por qué? Porque la vida que fue inmersa en nosotros, que la vida, la luz que es Cristo, es más fuerte que todo lo demás y echa fuera todas las tinieblas. Entonces ya no hay manera de caer en el engaño. Y cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Vamos a buscar ese versículo. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entender toda la palabra de Dios se puede lograr solo con el Espíritu Santo, o sea, sí, con el Espíritu suyo vivo, a partir de que el Espíritu Santo de Cristo vino a morar dentro suyo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo y usted entonces renació espiritualmente. Recordemos que en Juan 3 decía, no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo, de lo alto. Entonces así, naciendo su espíritu de nuevo, entonces usted podrá entender, ser guiado toda la verdad por el Espíritu de Dios. Pero lo más importante, que su alma ya quede por una eternidad asegurada
en la vida eterna. Eso es lo más importante. Mediante creer que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así entonces ya usted no paga, porque quien pagó fue Cristo. Bueno, este era el mensaje hoy día. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.